Sabíamos que este día llegaría, pero no que llegaría tan rápido. Estamos ante el final de la batalla en contra de Sukuna y estamos a las puertas del final de este increíble manga. Revisemos el tomo número 29 de Jujutsu Kaisen. Y sí, yo sé lo que están pensando, el tomo número 30 ya salieron al mismo tiempo, por lo que esta obra ya está terminada aquí en México, pero tengo dos razones por las que decidí dividir esta review en dos. Primero, por las vistas, no les voy a mentir, pero segundo, porque estos dos volúmenes finales están cargados de información, y mientras más hacía anotaciones de las cosas de las que quería hablar en cada uno de los volúmenes, me di cuenta de que iba a ser ridículamente largo un solo volumen, así que mejor se los divido en dos, y ahí lo van viendo poquito a poquito. De todos modos, no se preocupen, el tomo 30 va a salir muy pronto. De hecho, si vienen del futuro, puede que ya haya salido. Aquí arriba se los dejaré si ese es el caso. Pero en lo mientras, vamos a concentrarnos en el tomo número 29, que es donde ocurre uno de mis eventos favoritos en todo el manga. Ahorita hablaremos de ello. Mientras tanto, vamos a hablar de la edición. Vamos a comenzar en la portada, y aquí nos encontramos al señor Sukuna en su forma original. Una de las mejores portadas de toda la obra. Y también la tercer portada protagonizada por este hombre, el único en hacerlo. Ya Gojo e Itadori se quedan en segundo lugar con dos portadas cada uno. Así que nada, aquí tenemos a nuestro compadre, el de la doble cara, en todo su esplendor, justo como se veía en la era Heian. Ahí lo vemos con su cara deforme, que de hecho en este volumen es donde nos dan a entender que esta parte que parece una máscara es en realidad hueso, es parte de sus deformidades, se le está saliendo el cráneo básicamente, lo cual es grotesco, pero le viene de maravilla para que comprendamos mejor toda esta historia de complejos con la que se va a cerrar este personaje. Y pues nada, arriba tenemos el título, Jujutsu Kaisen con tiendas de brujería. Aquí tenemos el número, que lleva como subtítulo Batalla decisiva en el infierno desolado de Shinjuku, vida y muerte, y concluimos con el logo de Panini Manga y el nombre del autor, Gekakutami. Volumen número 29, 30 en total incluyendo el 0. Tercer Sukuna, como les decía, ya estamos a nada de terminar esta parte de aquí. La parte de atrás, sencilla, como ella sola. Y en la parte de las pestañas, aquí tenemos al señor Gekakutami hablándonos un poquito acerca de la impresión a color, la cual nunca llegó a entender. Finalmente, del otro lado, tenemos a estos pequeños angelitos calavera que salen de la escalera de Jacob cada vez que Ángel la utiliza, y así es como se va a ver el volumen por la parte de adentro, con un Uraume de pequeño caminando solo. Por detrás tenemos todo en un absoluto negro, y como es costumbre, tenemos aquí la manchadera que hace esta edición interior en la sobrecubierta. Parece que nunca supieron solucionarlo. La primera ilustración, la de la portadilla, también va a ser dedicada a Uraume, debido a su puesto de hijo postizo, diagonal acompañante, diagonal subordinado, diagonal refrigerador humano de Sukuna. Y ahora, afortunadamente, sí tuvimos extras. Nos vamos a encontrar dos postales en este primer volumen. Aquí tenemos una con Yuji y con Sukuna peleando, entre comillas, porque en realidad parece que están bailando, pero saben que esto ocurre más adelante en otro contexto. Y ya en la segunda postal nos encontramos a Nanami, donde la luz de plano no le está haciendo una muy buena jugada. Se ve muy extraño, y más que nunca parece Tulio Triviño si fuera hiperrealista. Por atrás nada más tenemos un mensaje de parte de Panini deseando que hayamos disfrutado la Jujutsumanía. Ok, vamos a ignorar ese término. De mínimo no nos quedamos sin nada para este final. Y sí, el tomo número 30 trae otras dos que concluye con este juego de postales, así que vayan a ver la review. Y ahora sí, vámonos a la parte final de la batalla con Sukuna. Ya nos estábamos quedando sin personajes en este Royal Rumble. Ya cayó Gojo, ya cayó Kashimo, ya cayó Higuruma, ya cayó Kusakabe, ya cayó Yuta. Ya estamos prácticamente en las últimas. De hecho, ya parecía que se nos iba a caer Uy también. Pero justo el Tokayito y la Lue habían vuelto. Estos que eran los únicos que faltaban del culto de Geto. Y aquí se nos cuenta un poquito de la forma en la que Yuta intentó convencerlos de que participaran en este combate final. La única condición era que aparecerían solo si Gojo había fallecido y si Sukuna ya no podía utilizar su dominio. Exacta situación en la que estaban, y a pesar de que no son los personajes más poderosos, la verdad es que sí están llamando la atención de Sukuna. La Lue tiene esta técnica ritual de agarrar cosas con una mano virtual, le llaman, mientras que la técnica de Miguel o Duol, que es su apellido, es la canción de la plegaria. Básicamente se trata de un ritmo propio que, si sigue, hace que todas las maldiciones que lleguen hacia él se repelan y su técnica física suba. Es básicamente lo que ocurre con un usuario cuando utiliza su dominio, excepto que él no tiene que invocar ningún dominio en sí. Aquí me da mucha risa porque Gojo explica que lo que hace fuerte a Miguel es que, debido a que él es negro, es mucho más fuerte físicamente que un japonés, por lo que el refuerzo de la energía maldita lo hace muy superior en combate físico a los demás hechiceros. Y a ver, no creo que haya sido su intención, pero Gojo fue un tantito racista con esa afirmación. Miguel tuvo que aclarar
aclararle que él es increíble por ser Miguel, no por ser negro, provocando que Gojo se disculpara con él. Con esta distracción es como Yuji y Choso logran unirse de nuevo a la pelea, después de que el hermano mayor le ayudase a Itadori a calmarse y utilizar los rituales inversos como es debido. También Maki va a llegar a ayudar y aquí es donde se va a explicar finalmente lo que pasó con la activación del corte que divide el mundo en contra de Gojo. Resulta que Sukuna necesita utilizar el símbolo de Enmaten, que es el mismo mudra que utiliza para activar su dominio. Además tiene que recitar encantamientos y encima tiene que dirigir el ataque con la mano, por lo que ahorita le es imposible utilizarlo ya que tiene nada más dos manos derechas, no tiene izquierdas, pero hay algo que sí puede hacer sin importar cuántas manos tenga, y ese es acertar un nuevo destello negro encima de Choso, seguramente porque estuvo dentro del cuerpo de Itadori y pudo experimentar la sensación de ejecutarlo. Y ahora, antes de pasar a continuar con la pelea, tenemos una pequeña explicación de esas que le encantan a Gege Akutami y a mí también, no les voy a mentir. Aquí Gojo va a hablar un poco acerca del destello negro y de cómo tal vez no es exactamente lo que pensábamos que es. Él mismo va a comentar de que si de verdad se tratase nada más de sacar la energía maldita de tu puño una millonésima de segundo después del golpe físico, pues él con los 6 ojos sería completamente capaz de hacerlo sin ningún problema cada vez que quisiera. Sin embargo, él humildemente acepta de que la verdad él es incapaz de golpear con el destello negro a placer, y que no solo eso, sino que también incluso la humedad y la temperatura del ambiente deberían tener algo que ver. Y sí, dice que incluso la gente se burla de él cuando lo explica, pero si lo pensamos detenidamente, puede que esa sea la razón por la que la gente haya podido tener destellos negros consecutivos. Así que la verdad esta explicación sirve más que nada para dar a entender que es mucho más aleatorio de lo que uno pensaría, y también para aclararnos que si bien Nanami tiene el récord de 4 Black Flashes consecutivos, Gojo tiene el récord de más destellos negros en general en toda la vida. Sin embargo, también se nos deja ahí una notita que Itadori en el futuro va a superar este récord. Así que Itadori va a ser el portador de los dos récords en sí. Pero en fin, parece que él no es el único bendecido, porque a media pelea y con todos abalanzándose en contra de él, Sukuna va a seguir conectando destellos negros. En esta ocasión otro en contra de Maki. Con este, la potencia de sus cortes subiría de nuevo, y después de asestar otro más en contra de Choso, la pregunta sería ¿qué demonios va a recuperar en esta ocasión? Sin embargo, justo cuando Miguel y la Lue ya se iban porque estaban siendo derrotados, es cuando va a ocurrir una secuencia que le va a cambiar la cara por completo a esta pelea. Choso le va a entregar a Itadori la sangre comprimida en las manos, porque él nunca fue capaz de hacerlo, lo que le permitiría lanzar sangre perforante directo a la cara de Sukuna. Y de la misma manera en la que Mahito detectó el destello negro proveniente de los puños de Yuji, también Sukuna sentiría lo que se avecinaba. La Lue entonces revelaría que su técnica ritual también puede atraer la atención de cualquiera que haya tocado con su mano, y robándole un microsegundo al rey de las maldiciones, es cuando Itadori asestaría su especialidad, el primer destello negro en contra de Sukuna y el que desbloquearía por completo su potencial. Y ahora sí, agárrense porque aquí tenemos una de las revelaciones más importantes y que el señor Gege Akutami dejó súper relegada en la mayoría del manga. Resulta que mientras estaban esperando a iniciar la pelea en contra de Gojo, pues Sukuna y Uraume platicarían un poquito acerca de Yuji. Resulta que Sukuna iba a nacer como un gemelo. Sin embargo, debido a que su madre estaba muriendo de inanición, pues el rey de las maldiciones se vio obligado a consumir a su hermano dentro del vientre. Esto es algo que suele pasar, nada más que aquí se le dio este misticismo porque recuerden que los gemelos son todo un tema en el mundo del Jujutsu. Tal vez podríamos considerarlo como lo contrario a lo que pasó con Mai y Maki. Ya saben que cuando Mai falleció se llevó toda la energía maldita y Maki logró alcanzar su verdadero potencial. Pues bueno, parece que Sukuna, al acabar con su gemelo, logró alcanzar su máximo potencial con energía maldita incluida. Pero bueno, eso ni siquiera es lo más llamativo, ya que si no recuerdan bien, en esta historia la reencarnación es algo real, y al parecer la alma de ese mismo gemelo al que Sukuna devoró siguió reencarnando a través de los siglos, llegando entonces hasta la familia de Itadori. Aquí Sukuna intuye que el papá de Itadori es la reencarnación del espíritu de su gemelo, pero el mismo señor Akutami nos lo explica aquí en un extra. En realidad es el abuelo de Itadori el que es el gemelo reencarnado de Sukuna. Por lo que sí, Kenyaku estuvo huyendo tras de esta familia seguramente desde mucho antes para crear al recipiente perfecto de Sukuna. Pero bueno, eso no es lo único que logró, sino que más bien también implica que Itadori tiene el mismo potencial que Sukuna. Es por eso que todo este tiempo le dijeron niño a medias, específicamente Sukuna se refirió a él así, como niño a medias, así que probablemente estemos a punto de ver lo que significa que el niño a medias esté completo. Y aquí es donde va a comenzar la fiesta. Destello negro tras destello negro van a hacer que Itadori empiece a entender mejor el núcleo de la energía maldita, lo que va a hacer que finalmente pueda utilizar el sagrario, la técnica de Sukuna que se impregnó en él al haber sido su recipiente. Aquí la diferencia es que Yuji, al tener una visión diferente del mundo de Sukuna, pues entiende los cortes como los cortes de una tijera. Es mucho más inocente, pero bueno, así es como se manifiesta la técnica a través de su mente.
El punto aquí es que Itadori le va a seguir el paso a Sukuna, asestando destellos negros como si se tratase de respirar. Aquí tenemos el cuarto, y con la asistencia de Ino, quien fue que pidió permiso de utilizar la herramienta de Nanami, a Goyo, Shoko e Iichi, pues es quien va a crear la apertura para que Itadori aseste el quinto destello negro. Y debido a que cada golpe hacía que Sukuna perdiese potencia en sus cortes, ahora ya Itadori los podía atravesar tal cual, simplemente enfrentándose a ellos. Sí lo cortaban, pero no era nada profundo. Y luego de impactar con el sexto y séptimo destello negro, es cuando Sukuna iba a empezar a perder la calma solo para tragarse un octavo directo en la espalda. El gallo estaba tragándoselo vivo en esta pelea. Pero bueno, ¿se acuerdan cómo Itadori no es el único que ha estado acertando destellos negros? Pues sí, Sukuna también lo ha estado haciendo. Y así como a Yuji le despertó el sagrario y a Goyo en su tiempo le regresó la técnica inversa, pues las reglas tienen que ser parejas para todos. Sukuna estaba intentando construir un camino alterno en su cerebro para recuperar los rituales inversos, justo como Goyo lo había hecho en su pelea, pero después de enfrentarse a Itadori y darse cuenta de que precisamente sus golpes era lo que lo estaban deteniendo, entonces cambió por completo sus objetivos. Esa claridad que le dio los destellos negros la utilizó al final para construir un camino alternativo en su cerebro para recuperar su expansión de dominio. Obviamente es una versión grotesca, completamente deformada e incompleta de lo que debería ser el sagrario. De hecho, solamente va a durar 99 segundos. Y bueno, aquí en medio de toda esta batalla se nos va a meter la explicación para entender mejor lo del entrenamiento tramposo que hicieron todos antes de la pelea. La técnica de Ui Ui no es nada más mover a la gente de un lugar a otro, sino que también las almas las pueden mover. Fue así como cambió a la gente de un cuerpo a otro para poder entender mejor cómo funcionaban los rituales inversos, las barreras, cualquier cosa que ayudase. Y precisamente esto último fue lo que le sirvió a Itadori al cambiar con Kusakabe. No solo aprendió a manejar mejor la energía maldita, sino que también aprendió el dominio simple del mejor. Ahora solo se trataba de resistir 99 segundos a los ataques cortantes del rey, y no solo estaba él, también estaba ahí Maki siendo ayudada por Miwa, al igual que Ino y Choso, y a pesar de que algunas partes sí estaban sucumbiendo ante la presión de los cortes, incluso con Yuji perdiendo un pie, pues al final había sido capaz de resistir los 99 segundos. Apertura de horno es la parte que nos faltaba entender del dominio de Sukuna. Las llamas que había utilizado en Shibuya finalmente se hacían presentes, y resulta que no es parte de su dominio, es más bien parte del sagrario, de su técnica ritual. Y justo como un chef, después de picar suficiente comida, es entonces cuando podía prender el horno para cocinar. Estas flamas tienen una pequeña desventaja, ya que a pesar que son ridículamente potentes, también son muy lentas en su ejecución. Personas como Goyo y como Maki, que tienen una velocidad superior, podrían evitarlo sin ningún problema. Es por eso que el rey de las maldiciones lo solucionó de una manera muy interesante. A través de una atadura, Sukuna estableció que no podía utilizar esta técnica en contra de muchos enemigos, a excepción de en su expansión de dominio. Es por eso que fuera de su dominio solamente la vimos siendo utilizada en contra de Yogo, porque solo era uno. Y a cambio de esta atadura, hace que todo lo que sea cortado dentro de su dominio obtenga un poco de la energía maldita explosiva de esta llama, por lo que una vez que desate el ataque del horno dentro de la expansión de dominio, desencadenaría una reacción en cadena que terminaría provocando una explosión termobárica. Así de exagerado como suena. Esta era la razón por la que Uraume decía que todavía no entendían del todo el poder de Sukuna, y esa era la forma en la que todo iba a acabar para los chicos de la escuela de hechicería. Sin embargo, aquí es donde ocurriría el acto de amor más grande que un hermano mayor puede expresar. Choso envolvería a Itadori en sangre, endureciéndose por fuera para poder resistir las llamas, encontrándose con sus hermanos una vez más, dando su vida así para proteger al menor de ellos. Y cuando parecía que todos habían perdido y la batalla se resumía a Yuji en contra de Sukuna de una vez y por todas, es entonces cuando el otro hermano mayor de Itadori aparecería. Resulta que todo este tiempo estuvo planeando con Mei Mei la forma de intervenir en esta pelea. Él decía que todavía sentía el boogie woogie dentro de él, por lo que decidió contarle el plan de acabar con Kenyaku junto a Yuta. Recuerden que cuando Yuta atacó apareció un sonido extraño, pues bueno, era el nuevo poder de todo. Sin embargo, tenían que mantener todo este plan a escondidas de Itadori, porque de alguna manera la resonancia de haber compartido cuerpo podría darle una pista a Sukuna de lo que estaba planeando. Es por eso que, sin muchos detalles, van a ponerse en sincronía total y van a pelear en contra de Sukuna, quien dicho sea de paso ahora tiene su técnica quemada por utilizar el dominio. Y aquí tengo que quitarme el sombrero ante Gege Akutami. Nunca en mi vida, ni en la siguiente, ni en la siguiente a la siguiente, hubiese imaginado la forma en la que regresó todo. Resulta que ahora tiene puesto un Vibra Slap, como quieran decirle, un instrumento que suena más o menos así.
y que le permite a todo utilizar su técnica de una manera en la que nunca antes la había utilizado. Cada uno de los soniditos que logran escuchar es una palmada ahora, por lo que ahora todo puede cambiar con Boogie Woogie 50 veces por segundo. Para que se den una idea, esta es la representación de los cambios, así de errático. ¿Y saben qué es lo mejor? Que ni siquiera es así. Este video nada más tiene 30 frames por segundo, por lo que me es imposible representar 50 frames por segundo. Es casi el doble de rápido de lo que están viendo en pantalla. No existe mente humana, ni de hechicería, ni nadie que pueda adaptarse a todo lo que está pasando. Ahora, todo lo que había estado haciendo Sukuna se le va a regresar, porque todo también va a encontrar la forma de evadir las limitantes de su técnica, o de bufearla más bien utilizando ataduras como lo hacía Sukuna. Resulta que ahora que tiene 50 aplausos por segundo, él también puede ponerse una atadura que haga que no todos los aplausos sean utilizados como cambio, lo que le permite ampliar muchísimo el rango de su técnica. De hecho, esa fue la forma en la que sacó a todos los que estaban dentro del dominio de Sukuna. Solamente faltaron Yuji y Choso, que estaban muy cerca de Sukuna como para poder alcanzarlo. Pero en fin, aquí volveremos a las raíces de Jujutsu Kaisen. Dos personajes peleando contra uno solo. Aquí no existe el honor, aquí te van a ganar como sea posible. Y luego de una que otra finta, es como Yuji va a terminar acertando otro nuevo destello negro en contra de Sukuna. Sin embargo, este hombre ya había recuperado su dominio, y justo al tratar de ejecutarlo, un fantasma aparecería en la lejanía. Sukuna estaba en completa negación y todos teníamos la esperanza al máximo. Sin embargo, el siguiente panel cambiaría por completo la forma en la que vemos esta obra. Una de las mejores sorpresas, a mi parecer, en toda esta pelea final. Resulta que Yuta propuso ante todos que si llegase a perder Gojo, él sería capaz de robarle la técnica a Kenjaku para después utilizar el cuerpo de su maestro. Obviamente, absolutamente todos estarían en contra debido a lo inhumano que suena, pero Yuta se las regresaría con una retórica que me pareció bastante justa. Todos habían empujado a Gojo a ser un monstruo por sí solo, mientras que ninguno quería mancharse tanto como él, por lo que él estaba dispuesto a hacerlo si nadie más quería. Obviamente esto no lo decía de gratis. Resulta que antes de que todo esto ocurriera, Gojo había ido a acabar con los altos mandos. Y a pesar de que Yuta y sus demás alumnos de primero querían detenerlo, Gojo la verdad aceptaría que no iba a permitir que unos niños vivieran como él. Él era el último que iba a hacer algo de este calibre, porque ese es el tipo de cosas que este mundo de hechicería lo estaba obligando a hacer, y él espera que con esta batalla al final todo cambie. Después de todo, tiene esperanzas en sus alumnos y también en Gakuganji, quien va a ser el nuevo regente del mundo de la hechicería. Además, de esta manera él cree que podría alcanzar entonces a Geto, debido a lo que había hecho en su pasado. También tenemos aquí la escena en la que Yuta termina de ejecutar este cambio de cuerpos. Literalmente estaba partido a la mitad por culpa de Sukuna. Y de Megumi también, pero de eso ya no hablamos más. Yuta saltaría entonces al cuerpo de Gojo y empezaría la pelea de dominios por segunda ocasión, con uno de los mejores paneles en esta recta final. Vean nada más, es una locura esto. Ahora las cosas eran un poquito diferentes porque Yuta ya sabía qué tenía que hacer para derrotar a Sukuna dentro del dominio. Ah, y por cierto, Rika se quedó con el cuerpo de Yuta después de que el cerebro había cambiado de lugar. Pero en fin, Yuta estaba intentando asestar un púrpura desde dentro de los dominios, pero obviamente Sukuna no lo iba a dejar. Y aquí la forma en la que manejaron esta pelea me encantó, porque nos demostraría que no es tan fácil ser Gojo, ya que Yuta sería incapaz no solo de pilotear el cuerpo de su maestro, porque literalmente es más grande que él en cuanto a envergadura, sino que también sería incapaz de utilizar de forma óptima la técnica sin límite inferior de Gojo. Las cosas le saldrían a medias, no tendrían la fuerza suficiente, lo cual cobra mucha relevancia, porque hace un momento también en un flashback nos dimos cuenta de que de hecho Yuta está mucho más bendecido que Gojo, ya que no solamente es descendiente del clan Sugawara como lo era Gojo, sino que también por parte de Uro nos enteramos de que este niño es descendiente de los Fujiwara. Así que por genética tenía muchísimo más potencial incluso que Gojo, dándole respuesta a la mítica pregunta de Geto. ¿Satoru Gojo era el más fuerte? Porque era Satoru Gojo. Pero en fin, el desenlace de esta pelea dentro de los dominios me pareció muy interesante, ya que Yuta utilizaría el azul para traer una grabadora que a su vez incluiría un detente por parte de Inumaki, justo como lo utilizó por teléfono con Miwa allá en el lejano arco del intercambio escolar. Nada más que esta vez fue con Sukuna y debido a la diferencia de poder casi se nos petatea a mi compa el Inumaki, pero bueno, el chiste es que creó la oportunidad perfecta para que Yuta pudiese ejecutar con todo y cánticos un púrpura que incluso destruiría el dominio desde dentro. Y bueno, aquí hay un pequeño problema, porque no sé si recuerden que cuando termina un dominio, la técnica ritual termina quemada. Aquí todos habían apostado que la que se quemaría sería la técnica de límite inferior, pero la que se terminó quemando fue la técnica de Kenjaku, lo que hizo que Yuta perdiera el control del cuerpo de Gojo. Sin embargo, todavía estaba consciente, todavía había pensamientos dentro de su cabecita, pero ya no podría funcionar en esta pelea. Afortunadamente, los pedazos de barrera rotos alrededor de ellos permitirían que todo utilizara por completo su Boogie Woogie, mareando hasta más no poder
poder a Sukuna y una vez más permitiendo que Itadori utilizase las mismas técnicas de Sukuna en su contra, pero ahora incluso más, porque al igual que él, se pondría él solo un voto vinculante donde se desharía por completo del daño físico que causa su cortar para concentrar toda la fuerza del corte dentro del límite del alma entre Fushiguro y Sukuna, haciendo que mi compadre vomitase los dedos que se había comido para pasarse al cuerpo de Fushiguro, solo para volver a consumirlos, sí, pero aquí la idea es que ya está al borde del control del cuerpo. Y luego de que Yuta explicase en un flashback que una de las cosas más poderosas de su técnica es que la gente se suele olvidar del usuario original de la técnica que copió, es cuando Ángel y Kurusu aparecerían para desatar una vez más la escalera de Jacob sobre un Sukuna debilitado. Así que, uno más, y habremos terminado. Me gusta muchísimo este volumen debido a lo bien que se manejó lo de Gojo. Me gusta mucho que Yuta fue el estudiante que heredó su pensamiento más literal y tuvo que encontrarse directamente con la realidad de Gojo para entender que eso no es lo que quería su maestro, lo cual hace que ambos personajes avancen por su cuenta. Yuta comprendiendo el mensaje real de su sensei y nosotros entendiendo la forma en la que Gojo se sentía y lo que quería obtener de esta batalla. Él no buscaba ganarle a Sukuna, él buscaba muchísimas otras cosas que vamos a ir entendiendo incluso más adelante, porque todavía nos falta un pequeño vistazo al estado mental de Gojo en ese entonces. Yo creo que este volumen es muy bueno, así que nada más nos falta esperar por el desenlace de esta historia. Y pues nada, hasta ahí la vamos a dejar en el día de hoy. Espero que les haya gustado esta review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.